El aire olía a hollín y a miedo. Londres, la gran capital, sangraba bajo el constante ataque de la Luftwaffe. Cada noche, el zumbido distante de los bombarderos se convertía en un rugido atronador. Y el suelo temblaba bajo nuestros pies como un corazón asustado. No había lugar para la inocencia. Las calles, antes vibrantes de vida, se llenaban de escombros, de los restos de lo que alguna vez fueron hogares, tiendas, sueños. Veías a los niños con sus pequeños petates, sus ojos, grandes y asustados, siendo evacuados a la campiña, arrancados de los brazos de sus madres. 1 millón de ellos, 1 millón de almas jóvenes dispersas. Forzadas a crecer en un mundo que se había vuelto del revés, la escasez se convirtió en nuestra sombra constante. La tarjeta de racionamiento no era un trozo de papel. Era el testimonio de nuestra privación, una humillación diaria que nos recordaba lo poco que teníamos. Carne, azúcar, mantequilla, queso, huevos, incluso la ropa estaba racionada. Las mujeres, antes dedicadas al hogar. Ahora éramos los pilares invisibles de la nación. Apenas habíamos cumplido los 14 años y ya nos veíamos obligadas a reemplazar a los hombres que habían partido al frente, a las fábricas, a los campos de batalla. Mis manos, que antes solo conocían el suave tacto de la lana, ahora manejaban herramientas pesadas, se curtían con la tierra, con el hierro. Era un torbellino, una vorágine que nos arrastraba a todos, sin preguntar si estábamos listos. Y en medio de este caos estaba yo. Sally Thatcher, orgullosa dueña de la granja familiar, un pedazo de tierra que era mi herencia, mi sustento, mi alma. Tenía 29 años cuando Robert se fue. Recuerdo su figura alta, su cabello oscuro, la forma en que sus ojos, llenos de amor y de una promesa tácita, se despidieron de los míos. Era el amor de mi vida, mi compañero en el trabajo, mi refugio en la noche. Él se unió al ejército, como tantos otros hombres jóvenes y fuertes de nuestro pueblo. Yo me quedé con mi piel tostada por el sol, mi largo cabello rojo recogido bajo un pañuelo. Mi fuerza física y mi espíritu inquebrantable. Al menos, eso creía entonces. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. El contacto con Robert se volvió esporádico, casi inexistente. Unas pocas cartas breves, tachadas por la censura, eran todo lo que me llegaba. Mis propias misivas, llenas de mi anhelo y mis miedos. Las enviaba al vacío, sin saber si alguna vez llegarían a sus manos. La duda era una tortura lenta, una gota que perforaba mi alma cada día. ¿Estaría vivo? ¿Estaría bien? La guerra devoraba a los nuestros, uno por uno. Y entonces llegó la noticia. Un telegrama, pequeño, inofensivo en su forma, pero con un contenido que me desgarró el alma. Robert, desaparecido, en algún lugar de Birmania. Habían pasado casi 3 años. Las posibilidades de supervivencia eran mínimas, nulas, un chiste cruel del destino. La imagen de Robert, mi Robert, pudriéndose en algún agujero infestado de insectos como prisionero de guerra, se apoderó de mi mente. No había lágrimas, solo un frío paralizante. Un entumecimiento que se extendió por cada fibra de mi ser. ¿Cómo podría seguir? La granja, la vida misma, se sentía como una carga insoportable sin él. Estaba agotada. El trabajo en la granja era implacable. Una batalla diaria contra la tierra y mi propia desesperación. Pero no estaba sola del todo. 4 jóvenes mujeres, las chicas de la tierra, habían llegado a mi granja en primavera. Habían sido enviadas para ayudar con la labor agrícola. Pero se habían convertido en mucho más, en mis compañeras, en un pequeño consuelo en la inmensidad de mi soledad. Ellas fueron quienes, con su juventud y su deseo de olvidar la miseria por un momento, me arrastraron al baile semanal en el salón del pueblo. Yo acepté porque ¿qué más teníamos que hacer? Y en ese baile, en medio de la desolación y la espera, fue donde todo comenzó a cambiar. Donde mi mundo, ya de por sí roto, se vería sacudido por una nueva fuerza, una que prometía consuelo, pero que, en el fondo, solo traería más preguntas y más conflictos. La granja era un eco de lo que fue. Cada surco que araba, cada semilla que sembraba, me recordaba la ausencia de Robert. Había noches en que el silencio era más ensordecedor que las bombas. Un vacío que se instalaba en el centro de mi pecho. Mi mano se extendía en la oscuridad, buscando el calor de su cuerpo a mi lado, pero solo encontraba el frío de las sábanas vacías. Los días transcurrían en un torbellino de trabajo agotador. Una forma de anestesiar el dolor, de no pensar, en la incertidumbre que me corroía.
Cada amanecer era una batalla, una lucha por levantarme y enfrentar el peso de la tierra y la ausencia. Las cartas eran mi única conexión con un mundo que se desvanecía cuando el cartero se acercaba. Mi corazón latía con una esperanza febril, pero casi siempre solo había silencio o si acaso una breve nota de Robert, tan escueta que apenas me decía nada. Me aferraba a cada palabra, intentando leer entre líneas la seguridad que nunca llegaba. Y cuando el telegrama, con la noticia de su desaparición llegó, el mundo se detuvo. No había lágrimas. Solo un frío entumecimiento que me consumía. Los días se fundían en una neblina de dolor y trabajo. La granja, que antes era mi orgullo, se sentía ahora como una prisión, sin la ayuda de las chicas de la tierra. No sé cómo habría podido seguir, ellas eran mi pequeña fuerza, mi inesperada familia. 4 jóvenes, recién salidas de la ciudad, algunas apenas 17. Al principio, eran torpes, sus manos delicadas no estaban hechas para el arado o la pala. Recuerdo a Mary, la más joven, que se quejaba del barro en sus botas y la falta de emociones en el campo. Pero con cada amanecer, con cada jornada bajo el sol inclemente, sus manos se endurecían, sus quejas disminuían. Y una nueva determinación brillaba en sus ojos. Compartíamos el pan seco y las pocas verduras que lográbamos cosechar. En las noches, nos sentábamos alrededor de la radio, escuchando las noticias de la guerra, el corazón encogido con cada reporte de bajas. Hubo una vez, durante una tormenta de nieve inesperada que amenazó con destruir la cosecha de invierno, que trabajamos sin descanso durante 2 días y 2 noches. Mis manos sangraban, mis músculos ardían, pero ellas, a mi lado, no se rindieron. Recuerdo la risa exhausta de Jenny cuando una ráfaga de viento le arrancó el sombrero, y como Susan, la más seria, me trajo una taza de té hirviendo cuando me vio temblar de frío. Nos unía algo más profundo que el simple trabajo. La necesidad de sobrevivir, la búsqueda de un propósito en un mundo que había perdido el suyo. Los bailes semanales en el salón del pueblo se convirtieron en nuestro único escape. Eran un reflejo de los tiempos, un mar de mujeres, esposas, madres, hermanas, bailando entre ellas con una alegría forzada. Hacíamos lo posible por parecer animadas, por olvidar, aunque fuera por un momento, la ausencia de nuestros hombres. Bailé con Thelma Swale, la esposa del carnicero, que ahora regentaba ella misma la carnicería. Su cuerpo robusto se movía con una surprising agilidad y la cercanía de su pecho contra el mío, en ese baile de mujeres, era una extraña mezcla de consuelo y una punzada de anhelo. Dios, hacía tanto tiempo que no sentía la calidez de otro cuerpo, la cercanía, la intimidad, y entonces el murmullo recorrió el salón. Habían llegado soldados estadounidenses. Eran diferentes, con sus uniformes impolutos y una confianza que no habíamos visto en mucho tiempo. Se quedaron en la puerta, educados, pidiendo permiso para unirse. 4 de ellos entraron, y el ambiente cambió. La música pareció sonar más fuerte, las sonrisas se hicieron más genuinas. Pronto, comenzaron a invitar a las mujeres a bailar, y para mi sorpresa, uno de ellos, con una sonrisa descarada y unos ojos que prometían aventuras, se acercó a mí. Mis mejillas se encendieron. Había pasado tanto tiempo desde que un hombre me había tomado en sus brazos que casi había olvidado cómo se sentía, cómo reaccionar. Fue confuso, inquietante, pero también emocionante. Vi a Marie, una de mis chicas de la tierra, de solo 17 años. Completamente fascinada por uno de los capitanes americanos. Su mirada era de pura adoración, y supe al instante que aquello podía terminar muy mal. Sentí una responsabilidad sobre ella como si fuera mi propia hija. Me acerqué, interrumpiendo su baile, con una excusa sobre su abuela enferma. Marie se fue, molesta, pero el capitán, con una sonrisa divertida, me tomó la mano. «Así que, ¿es usted la protectora de todas las jóvenes, o solo de Marie?», me preguntó. Su tono era juguetón, pero sus ojos me estudiaban. Y yo, Sally Dexter, que solo conocía la tierra y la lealtad, me encontré de repente en un juego de miradas, de palabras, que prometía llevarme a un lugar desconocido, un lugar donde las reglas de la guerra y la moralidad se difuminaban. La noche apenas comenzaba y el aire ya estaba cargado de una electricidad peligrosa, una que mi corazón, sediento de algo que no podía nombrar, estaba dispuesto a explorar. La noticia llegó como un trueno en un cielo despejado, la guerra había terminado. El día de la victoria en Europa, el V-Day, había llegado.
El alivio fue una ola gigantesca que nos barrió a todos. Las calles, antes llenas de miedo, ahora vibraban con una euforia desbordante. Las chicas de la tierra se vistieron a toda prisa, sus rostros iluminados por una alegría que nunca antes habíamos visto. Las celebraciones en el pueblo fueron descontroladas, la gente bailaba en las calles, los abrazos se repartían sin distinción. Era como si, de repente, una respiración profunda y colectiva liberara años de aire viciado, de terror reprimido. Los soldados, nuestros héroes inesperados, aparecieron de nuevo. No solo los 4 que ya conocíamos, sino un camión entero, lleno de risas, de promesas de una noche sin igual. Nos invitaron a bailar en la ciudad, a continuar la fiesta. Dudamos al principio, no tenemos dinero, dijimos. Nosotros invitamos, respondieron, y sus palabras fueron el conjuro perfecto. 12 de nosotras, un grupo de mujeres sedientas de vida, de olvido, decidimos ir. Insistí en que Mary y Jenny, las más jóvenes, se quedaran. Eran demasiado inocentes para lo que presentía que sería esa noche. Pero 2 chicas más se unieron, y así nos amontonamos en los camiones, riendo, empujándonos. Sintiendo la cercanía de aquellos hombres que representaban el fin de la pesadilla. Andy me sentó en su regazo, su brazo rodeando mi cintura, su mano, casualmente, sosteniendo las preciosas medias de nylon que me había dado la noche fue un torbellino. Bailamos hasta el agotamiento, reímos hasta que nos dolió el estómago. Y bebimos hasta que el mundo empezó a girar. El alcohol fluía sin control, liberando inhibiciones que habíamos guardado celosamente durante años. En las pistas de baile improvisadas, nuestros vestidos revoloteaban, revelando destellos de medias y ligeros. A nadie le importaba. No había reglas, era la noche para soltarse, para olvidar quiénes éramos bajo el peso de la guerra. Besos y abrazos se repartían por doquier sin pudor. Bailé con docenas de hombres. Cada uno de ellos un breve escape, un recuerdo de lo que se sentía. Ser deseada. Horas más tarde, de vuelta en los camiones, la euforia se había convertido en algo más. Jack, el joven infantería, logró atraparme antes que Andy. Las mujeres estábamos sentadas en los regazos de los hombres, el contacto era constante. Los besos más atrevidos. El camión se detuvo en medio de la nada. Nos bajamos y allí, bajo la luna pálida, se alzaba un hospital de campaña vacío. Estaba equipado para recibir heridos, pero nunca se había usado. Ahora, se convertiría en el escenario de otra clase de cura. Entramos. Había un gramófono, alcohol, y la promesa silenciosa de una fiesta diferente. Y yo, al igual que las demás, no me opuse. Éramos mayores que aquellos jóvenes soldados. La mayoría de nosotras, rondando la veintena o la treintena, aunque la señora Roberts, la esposa del alcalde, superaba los 40. El baile se volvió frenético, desenfrenado. Cada hombre con el que bailaba me palpaba, sus manos buscando, sus miradas prometiendo. Vi a la señora Featherstone ser llevada hacia una de las camillas de los soldados. Y entonces, todos los muros, todas las barreras que había levantado, se derrumbaron. Como varias otras, fui guiada hacia otra camilla. Andy y Jack me siguieron. Me senté en la cama y él empezó a besarme, sus dedos desabrochando mi blusa con una familiaridad inquietante. Me giré y vi a Jack al otro lado, inclinándose también para besarme. Dios, ¿qué estaba haciendo? ¿Besando a 2 hombres? Levanté la vista y la escena se repetía por toda la habitación. 12 mujeres del pueblo, 20 jóvenes soldados en forma, una orgía de cuerpos, de deseos reprimidos. Liberados en la noche de la victoria, mis amigas hacían lo mismo, y eso, de alguna manera, me hizo sentir normal, me permitió ahogar la voz de la conciencia. Cuando la fiesta terminó, casi al amanecer, un manto de culpabilidad cubría a todas. Nos vestimos, mis preciosas medias, un regalo de Andy, estaban arruinadas. Vi a otras subirse las suyas, intentando salvar lo poco que quedaba de la decencia. La noche había sido intensa, abrumadora, pero por suerte. Me quedé a solas con Jack y Andy. Uno de los camiones nos llevó de vuelta a casa. Hicimos un pacto silencioso, nunca hablar de lo sucedido. Fue una experiencia única, un paréntesis, en nuestras vidas, y debíamos volver a ser las mujeres conservadoras de campo que siempre habíamos sido. Nos bajamos del camión con los rostros enrojecidos, llenas de vergüenza, haciendo el paseo de la vergüenza de regreso a nuestros hogares. Pero la resaca de esa noche no se desvaneció con el sol. La semana siguiente, los soldados volvieron al club del pueblo.
Nosotras, las mujeres, estábamos confundidas, muchas se negaron a bailar. Yo bailé con Jackie y Andy, pero les pedí que se comportaran. No queríamos que nadie sospechara lo que había ocurrido, sobre todo porque varios maridos ya habían regresado del servicio. Intenté ver la situación a través de los ojos de Robert, mi esposo. Era obvio que los soldados conocían a sus esposas, y ahora sus maridos estaban haciendo preguntas. Oí a Thelma negarlo todo, intentando borrar sus recuerdos. Luego, Verica Rator se arrastró bruscamente a su esposa a casa, esperando que fuera sexo y no acusaciones. Aquello podría haber terminado en desastre. Le pedí a Andy que enviara a todos los soldados a casa temprano. Habíamos escapado por ahora, pero las semillas de esa noche, de esa traición, ya estaban plantadas en mi corazón, listas para florecer en el momento más inoportuno. Un momento que llegaría inevitablemente. Con el regreso de un hombre del pasado que yo creía perdido para siempre. Los meses pasaron, lentos como melaza en invierno. La granja era mi refugio, mi condena. Intentaba sumergirme en el trabajo, en la rutina, para callar la voz de la culpa que resonaba en cada rincón de mi mente. Había evitado el baile, los soldados americanos habían sido enviados de vuelta a sus bases. La vida volvía a su cauce, pero mi corazón no encontraba la paz. Cada día me preguntaba si mi secreto me devoraría, si el fantasma de aquella noche de victoria me perseguiría por siempre, y entonces, cuando menos lo esperaba, llegó un telegrama. Otro, esta vez, las palabras bailaron ante mis ojos, incredulidad, esperanza y un terror helado mezclándose en mi pecho. Robert ha sido encontrado, prisionero de guerra en un campo japonés. Regresa al Reino Unido. Lo leí una y otra vez, mis dedos temblaban. ¿Podía ser cierto? No me atreví a creerlo, a dejar que la esperanza me elevara tan alto solo para caer. Pero era real. Un milagro, lo llamaron. Para mí, era un torbellino de emociones. Una mezcla de alegría inmensa y un pánico creciente. ¿Estaría bien? ¿Qué le habrían hecho? Las historias sobre los campos de Asia eran horribles, susurros de tortura, de hambruna, de almas rotas. La espera de su regreso se sintió más larga que la propia guerra. Finalmente, lo vi. En el puerto, entre la multitud de hombres demacrados, con ojos saltones por el hambre, allí estaba él, mi Robert. Pero no era el hombre que había marchado a la guerra. Estaba tan delgado, tan frágil, que lo abracé con suavidad, temiendo romperlo. Su cuerpo había cambiado, sí. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de ese amor profundo y devoto que solo él podía dar. Me abrazó con una fuerza sorprendente, me aseguró que ya estaba recuperando peso. Pero yo lo sabía. Algo se había roto en él. Y algo se había roto en mí. La perfecta reunión que había soñado durante años ahora se sentía como una carga. ¿Cómo iba a confesar mi traición a un hombre que había sobrevivido a un infierno? Las primeras semanas fueron una dedicación completa a él. Lo alimentaba, lo cuidaba. Intentaba sanar las heridas visibles de su cuerpo, pero las invisibles, las de su alma, me aterrorizaban. La confesión era una palabra que me quemaba la lengua, una carga que se hacía más pesada con cada día que pasaba. No podía mentirle, pero ¿cómo decírselo? ¿Cómo destruir lo poco de paz que había encontrado? Pasaron meses de insomnio, de culpa carcomiéndome por dentro, de ensayar las palabras, de arrepentirme de cada momento de aquella noche de victoria. Una noche, cuando Robert ya se había recuperado físicamente, casi había duplicado su peso desde que volvió, y estábamos sentados en el sofá, escuchando la radio, el momento llegó. No pude más. Robert, necesito hablar contigo de algo importante. Mi voz apenas era un susurro. Él se giró, su mirada expectante, confiada. Tomé una respiración profunda, sintiendo como el aire me quemaba los pulmones. Sabes que te amo y siempre lo haré. Su ceja se alzó, confundido. ¿Por qué no? ¿Iba a creerlo? Las palabras salieron a borbotones, una cascada imparable de vergüenza y dolor. Porque hice algo terrible. Te engañé. El día de la victoria. El silencio llenó la habitación, un silencio pesado, opresivo. Pude ver el dolor naciendo en sus ojos, la incredulidad, el shock. ¿Qué diablos? No, no puede ser. ¿Con quién? Con un soldado americano. Lo siento. Estábamos todos bebiendo, eufóricos por el fin de la guerra. Fue solo esa noche. Nada serio. Intenté minimizarlo, intenté protegerlo, protegerme, pero él era soldado
Había visto la guerra de primera mano, quizás para ti terminó, pero para nosotros, los japoneses seguían luchando. Mi justificación sonaba hueca, patética. Me convencí de que unas copas no harían daño. Ni bailar. Luego empezamos a besarnos y me detuve. No podía decirle que habían sido 2. Ya pensaría que era una cualquiera. ¿Hasta dónde llegasteis? Su voz era fría, cortante. Tuvimos relaciones varias veces. Prefiero no entrar en detalles. No me deja en la mejor luz. La vergüenza me invadió por completo. Estaba tan sola y se sintió bien ser parte de algo y recibir atención después de estar atrapada en una granja. Mírame. Solo soy una simple esposa de granjero con la piel curtida y las manos ásperas. Él me miró, sus ojos, antes llenos de amor. Ahora velados por el dolor. Para mí eres hermosa. Siempre lo has sido. Ya no. Estoy manchada. Malditos yanquis. Demasiado bien pagados, demasiado excitados, dijo él, con una amargura que nunca le había escuchado. ¿Y dónde está ahora? Lo enviaron de vuelta a los Estados Unidos. Lo siento mucho. Espero que podamos olvidarlo. Fue un momento. Y parecía que las reglas habituales no se aplicaban. Nunca volverá a suceder. Me siento fatal. La tensión se palpaba en el aire. Esperaba el trueno, el estallido, pero Robert permaneció en silencio. Podía ver que intentaba perdonarme, que buscaba una salida, una manera de superar aquello, pero la pregunta seguía ahí flotando en el aire. ¿Podría? Los meses siguientes fueron una tortura silenciosa. Podíamos sentarnos juntos, escuchar la radio. Pero la mirada de Robert ya no era la misma. Antes, siempre estaba feliz, incluso excitado de verme. Ahora, su mirada era neutra, distante. Nunca me perdonaste, ¿verdad? Le pregunté una noche, las lágrimas ya no se podían contener. Lo estoy intentando. Sayid, de verdad que sí. Creí haberte perdonado. Pero no puedo olvidar. Las cosas no son como antes. Tú eras todo para mí. Su voz se quebró. A veces lo olvido y a veces estos pensamientos vuelven con fuerza. No puedo entregarte por completo como antes. Lo que tenemos sigue siendo bueno. Sí, es bueno, pero quizás ya no tan mágico como antes. Entonces lo soltó, la verdad completa que yo había intentado ocultar. Por cierto, lo sé todo. Sonaba como una fiesta divertida. Unos cuantos chicos. Y te entregaste a todos ellos. Mi corazón se detuvo. Lo siento. Creí que los detalles solo te harían daño. Fui con 2 chicos. No se parecía en nada a mí. Nada así había pasado antes. La noche fue una locura. Mirando hacia atrás. No puedo creer que fuera yo. Robert suspiró. Un sonido que me rompió el alma. Por mucho que lo intente, simplemente no puedo quitarme la sensación de que somos diferentes ahora. Pensé tanto en ti en el campo y soñé con volver a ti. Mi sueño finalmente se hizo realidad. Pero tu confesión me lo quitó todo de nuevo. El silencio se alargó, pesado como plomo. Durante minutos que parecieron horas, finalmente reuní el coraje para hacer la pregunta que más temía. ¿Quieres que me vaya? Él me miró, sus ojos llenos de una tristeza infinita. No, quédate. Esta es tu granja y la has llevado sin mí durante años. Yo me iré. ¿A dónde? No lo sé. Quizás viaje. Encuentre trabajo en granjas por todo el país. Siento que necesito irme para escapar. Hablé rápidamente, desesperada. No, por favor, no hagas esto. No puedo vivir sin ti. Ya te perdí una vez. Incluso si quieres divorciarte de mí, por favor. Quédate aquí. Intenta encontrar la paz. Te ayudaré en todo lo que pueda. Solo como un amigo, si lo necesitas. Quiero hacer esto por ti, para cuidarte. Nos abrazamos. Me aferré a él, rogándole desesperadamente que no se fuera. Insistí en mudarme al dormitorio de invitados, diciendo que solo volvería cuando Robert quisiera. Él no se fue, pero tuve la impresión de que aún lo estaba pensando. Era una tregua difícil, pero solo amigo se sintió como si un peso se hubiera quitado de nuestros hombros. Significaba que podíamos cuidarnos el uno al otro, sin vincularlo todo a mis acciones como esposa. También nos dio a ambos la oportunidad de respirar antes de tomar una decisión sobre nuestro matrimonio. Llegó un punto en que dejé de creer que me dejaría. Aquella confesión amarga había abierto una herida profunda, pero también, quizás, había abierto la puerta a una nueva forma de amor. Una que aún no comprendíamos del todo, pero que estábamos destinados a explorar juntos.
La tregua, así lo llamé. Una paz frágil que colgaba sobre nosotros como una niebla densa. Me había mudado al dormitorio de invitados. Un espacio lleno de silencio y de mis propias reflexiones. Cada noche, antes de dormir, repasaba las palabras, los gestos de Robert, intentando descifrar si aquella decisión de quedarse era por compasión, por costumbre, o si aún quedaba una chispa de lo que tuvimos. Quería que supiera que mi compromiso era total, que mi arrepentimiento era sincero. Le dejaba su ropa limpia en la cama, le preparaba su té favorito por la mañana. Y me aseguraba de que la granja funcionara a la perfección sin que él tuviera que preocuparse. Era una forma de amor diferente, desinteresada, sin esperar nada a cambio, solo la esperanza de que, algún día, él pudiera volver a mirarme sin la sombra de la traición en sus ojos. La recuperación de Robert fue un camino lento y doloroso. Las cicatrices de la guerra, las que no se veían, eran las más profundas. A menudo lo oía. Gritos ahogados en la noche. El sonido de sus pesadillas. Lo encontraba acurrucado en un rincón del dormitorio, cubierto de sudor frío, sus ojos, abiertos pero ausentes, reviviendo los horrores que había soportado. Yo lo calmaba con toallas húmedas, lo abrazaba hasta que la realidad volvía a él. Él se aferraba a mí. Y en esos momentos de vulnerabilidad extrema, lentamente, a cuentagotas, me fue revelando lo que había vivido. Tortura, muerte, hambruna. Historias de inhumanidad que ningún ser humano debería conocer. Vimos a los compañeros caer uno a uno. Sus cuerpos apilados como leña, Sally. El arroz rancio. El sabor de la desesperación en cada bocado. Su voz era un hilo cargado de un dolor que apenas podía contener. Yo era la única a la que se lo contaba, y sabía que solo era una fracción de su infierno personal. Mi corazón se encogía, no solo por su sufrimiento, sino por la triste verdad de que no pude ofrecerle la reunión perfecta. La paz que tan desesperadamente merecía después de todo aquello. A pesar de la distancia entre nosotros, retomé mis esfuerzos por cuidarle, por sanarle. Su personalidad, su carácter, volvieron gradualmente. A veces, tenía periodos de mal humor. Se retiraba en sí mismo. Yo le daba unas horas y luego lo encontraba, casi siempre, en los campos superiores o junto al río, mirando el agua fluir. No quería dejarlo solo mucho tiempo, porque la oscuridad dentro de él solo se hacía más fuerte. Había que luchar, no solo por él, sino por nosotros. 6 meses después de su regreso, el aire de la primavera trajo consigo una nueva determinación. El corazón me latía con fuerza cuando me acerqué a él. ¿Empecemos de nuevo, sí? Le pregunté. Mi voz apenas un susurro nervioso. Olvídate de la mujer que cometió el mayor error de su vida y cree en la nueva mujer que conociste después de la guerra, antes de ti. Ella había estado con 3 hombres, pero solo amó verdaderamente a uno. Un hombre maravilloso a quien perdió. Es una buena granjera y una mujer cariñosa. Y Tess era completamente devota. Era una súplica, una promesa. Robert me miró y por primera vez en mucho tiempo vi un atisbo de la antigua ternura en sus ojos. No te menosprecies. Sally, realmente te preocupaste por mí. Dudo que me hubiera recuperado sin ti. No puedo agradecértelo lo suficiente. Sentí un nudo en la garganta. Te habrías recuperado sin mí. Eres una persona increíblemente fuerte. Admiro que hayas sobrevivido. Y mucho más que te hayas recuperado. Sabes que tu sueño sigue aquí esperándote. Yo, la granja, la casa, el futuro, todo. Pero para que eso suceda, necesitamos que seamos tú y yo juntos. Mis palabras salieron del alma, un torrente de amor y esperanza. Robert sonrió, una sonrisa real, llena de luz. Esa es una súplica apasionada, Sally. No estaba seguro de que aún te sintieras así, especialmente cuando estaba tan roto. El camino hacia la recuperación fue largo y difícil, pero lentamente. Volvimos a ser más que amigos. Fue como un nuevo cortejo. Ambos probando las aguas con cautela. Yo estaba desesperada por no alejarlo. Avanzamos a pequeños pasos. Yo estaba en una mejor posición que muchas mujeres del pueblo que celebraron aquel día de la victoria en Europa. 5 de las 12 que estuvieron conmigo en el hospital de campaña se divorciaron. 3 quedaron solteras y 2 viudas. Thelma Wale fue la única cuyo matrimonio se mantuvo intacto, pero por muy poco. 5 años después, ambos nos sentimos lo suficientemente seguros como para empezar una familia.
Nuestros 3 hijos adoraban a su padre, y yo también. Y luego, un día, me di cuenta. Aquella mirada, la que él les daba a nuestros hijos, llena de amor puro, y afortunadamente, cada vez más, la vi reflejada en la forma en que me miraba a mí. Robert había vuelto, y con él, un amor renacido, más fuerte y profundo que nunca, forjado en el crisol de la guerra y la redención. Nuestro largo camino hacia la paz, hacia nuestra propia victoria. Finalmente nos había traído a casa. Vivimos una vida larga y plena, Robert y yo. Los años pasaron, tejiendo nuevas arrugas en nuestros rostros, pero también fortaleciendo los hilos invisibles que nos unían, las cicatrices. Tanto las suyas de la guerra como las mías de aquella noche. Nunca desaparecieron del todo. Eran parte de nosotros, marcas silenciosas de un pasado que nos había forjado. A veces, en las noches de tormenta, aún escuchaba el grito ahogado de Robert, el eco de sus pesadillas. Lo encontraba, como siempre, en el rincón de la habitación, tembloroso, reviviendo horrores. Y como siempre, yo estaba allí para él, mis manos reconfortantes, mis palabras suaves, trayéndolo de vuelta a la realidad, a la seguridad de nuestro hogar. Esas eran las cicatrices invisibles, las que solo el amor y la paciencia podían mitigar, no borrar. La guerra nos había quitado mucho, la inocencia, la seguridad. Incluso fragmentos de nosotros mismos. Pero también nos había enseñado lecciones, que de otra forma nunca habríamos aprendido. Nos enseñó la verdadera resiliencia, la capacidad de doblarse sin romperse, de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. Nos enseñó que el amor no es una ilusión idílica, sino una elección consciente, un trabajo diario de comprensión y perdón. Yo, una simple mujer de granja, había creído que mi vida sería sencilla, predecible. La guerra me arrojó a un abismo de soledad y tentación, me forzó a tomar decisiones que nunca imaginé. Y a través de ellas, descubrí una fuerza dentro de mí que desconocía. Una capacidad para la supervivencia y la redención que se forjó en el dolor. Mi valiente Robert, me enseñó la increíble fortaleza del espíritu humano. Había soportado lo inimaginable, había regresado como un alma rota, pero con cada día, con cada conversación, con cada abrazo, resurgía, lento pero seguro. Él me perdonó, no de la noche a la mañana. No con un simple olvido, sino con un esfuerzo constante, con una mirada que gradualmente volvió a llenarse de amor, de confianza. Me enseñó que el perdón no siempre es un acto único, sino un proceso continuo, una danza compleja entre el recuerdo y la aceptación. Nuestros hijos. 3 almas vibrantes que llenaron la granja de risas y bullicio. Eran el símbolo viviente de nuestra resiliencia. Adoraban a su padre, y yo los veía a través de sus ojos. Y en la forma en que Robert los miraba a ellos, con ese amor puro e incondicional, cada vez más, encontraba esa misma mirada en sus ojos cuando me observaba a mí. Fue un regreso gradual. Un reencuentro de almas que la guerra había separado, y el destino había vuelto a unir. Construimos una vida juntos, no perfecta, pero auténtica, llena de un amor probado por el fuego. Un amor que había sobrevivido a la traición, al dolor y a las sombras más profundas de la experiencia humana. Y así, mientras el sol se ponía sobre los campos de nuestra granja, pintando el cielo con tonos dorados y púrpuras, pensaba en el largo camino que habíamos recorrido. De la tormenta de la guerra a la paz de nuestro hogar, de la desesperación a la esperanza, de las cicatrices al amor. Esta no es solo mi historia, es la historia de una generación de mujeres y hombres que, contra todo pronóstico, eligieron la vida, el amor y la resiliencia. Una historia que, incluso hoy, sigue resonando en el eco de aquellos tiempos impensables.